¿Cómo les va, muchachos? Hoy otra vez un video, esta vez con el tema de discapacidad. ¿Qué es discapacidad realmente? Bueno, como les venía comentando en anteriores videos, estoy en estos temas de discapacidad alrededor de 4 años. Realmente lo que he entendido que es discapacidad es aquella deficiencia física y mental de una persona frente a la frente a lo que a los estándares de la sociedad. ¿Qué quiere decir eso? Que si una persona tiene una debilidad en algún lado, es una discapacidad. Si tiene un retraso de aprendizaje, es una discapacidad. Si tiene una deformidad en alguna parte, es una discapacidad social. Eso quiere decir que es discapacidad. Pero como tal, como dice el nombre, es una falta de algún estado o alguna deficiencia física de la persona. Pero ¿por qué me enfoco tanto en esto? Porque también he visto que cuando se le nombra a una persona como persona con discapacidad, y más que todo en mi país, quiere decir para muchas personas que no conocen el tema que es una persona que requiere mucha ayuda y que requiere estar constantemente pendiente de él. Pero como tal no es así. A pesar de que alrededor del 30% de personas con algún tipo de discapacidad sí lo requiere, hay un 70% que no es así. ¿A qué me refiero? Según las leyes de Colombia y algunas leyes de otros países que han sido adjuntos a los derechos humanos con la ONU, discapacidad, se le requiere un trato especial a las personas con discapacidad. Es por eso que se crean centros especiales para enviar a estas personas. Pero como tal, no se debe estigmatizar por ese sentido, porque si bien se ha tratado el tema de discapacidad más porque muchas de las entidades que ayudan a estas personas han querido demostrar qué es discapacidad y cómo es la ayuda para una persona con discapacidad, se les olvida muchas veces que hay un 70% de la población con discapacidad que no requiere tantas ayudas como se dice, sino más bien oportunidades. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo menos en la legislación colombiana, el 60% de las leyes están para proteger y de algún modo darle cabida a las personas de ese 30%, pero el otro 40% y digamos que un 20% se hace cumplimiento para aquellas personas que tienen algún tipo de deficiencia, diferencia o como lo quieran llamar, y no se les da la oportunidad para surgir. ¿A qué me refiero? Algunas entidades que hacen recolecciones de discapacidad hacen alardes de las deficiencias de las personas, pero se les olvida que muchas de estas personas han evolucionado incluso más que las personas que nos dicen que son las realmente más hábiles de este mundo. Debemos recordar que una de las personas más inteligentes del mundo es una persona con discapacidad. Y no es precisamente porque haya nacido así, sino porque realmente al no poder usar bien su cuerpo, y hablo de Steve Hawkins, le tocó enfocar sus habilidades a lo que él podía hacer, y en este caso es a mejorar su estado cognitivo, al igual que muchas personas que tienen algún tipo de discapacidad que les toca adaptarse. Por eso yo hablaba de que muchas veces no se hacen las personas con discapacidad algo increíble, simplemente se adaptan. Alguien me comentaba de un mexicano que llegaba ahí y no tenía brazos ni piernas y usaba bien la patineta. Que yo recuerde, si no estoy mal, esa persona mencionaba que usaba la patineta era para trasladarse. Evolucionó
para tratar de hacer uso de lo que tenía. Y en ese momento era su habilidad con el uso de la boca y de demás. En el caso de otras personas, como yo, he adaptado, ya que no puedo funcionalmente levantar muchos artículos, entonces lo que hago es simplemente mejorar mis habilidades del lado izquierdo para compensar mi lado derecho. Eso es realmente ahorita discapacidad. Cuando uno se le habla de una persona con discapacidad, quiere decir que realmente es alguien que tiene una habilidad deficiente en alguna forma, pero que en un 70% de esas personas ha adquirido otras habilidades. Por eso me molesta muchas veces cuando las personas empiezan a decir que los discapacitados o los lisiados, que es una manera horrible de llamar a nosotros, le dice eso. Sencillamente nosotros somos personas en condición o con discapacidad. Y hay algunas personas que quieren cambiar eso a diversamente hábiles o a personas con capacidades diferentes. No, señor. Todos tenemos capacidades diferentes porque no todos tenemos las mismas habilidades. También somos diversamente hábiles porque todos tenemos alguna habilidad que sobresale de nuestras capacidades. Y eso, por eso es ilógico y también malo, a mi parecer, que una discapacidad, que se nos quiera cambiar un nombre por querer supuestamente hacer eso. Y desafortunadamente nosotros no pedimos igualdad, pedimos esa equidad, o por lo menos fue lo que se vio hace alrededor de 3 años. Porque si pedimos igualdad estaríamos en las mismas condiciones que una persona sin discapacidad, y resulta que no podemos muchas veces hacer las mismas condiciones que una persona con la misma capacidad. Por eso cuando muchas veces me voy a las reuniones que voy y me preguntan y me dicen las maravillas de que todos somos iguales, les digo qué pena, no señor. La idea de que una persona con discapacidad exista es por el hecho que no tiene las mismas capacidades, pero que sí tiene habilidades para otras cosas. Es decir, si bien no podemos usar algunas la habilidad del uso de la fuerza, podemos tener la habilidad de uso mental. Es nuestra evolución frente a las personas normales. Y quiero terminar con una frase que siempre hago. Desafortunadamente las personas sin discapacidad pueden conformarse muchas veces con estar ahí quietos toda la vida, mientras que nosotros tenemos que estar evolucionando diariamente para poder encajar en un mundo donde piensa que una persona con discapacidad es una persona que le falta muchas habilidades. Y recuerden, esto es para un 30%, y de hecho he visto la evolución de muchos de ellos cuando los familiares o sus cuidadores le dan la oportunidad. Y eso también me hace referencia a un video que hice anteriormente del mensaje de las películas, que cuando una persona sin discapacidad ve a otra persona con discapacidad como una persona común y corriente, o le da la oportunidad de hacer nuevas cosas que otros no quieren que hagan, es diferente. Esa le da la demostración de que es una persona habilidosa. Pero eso solamente se requiere cuando desafortunadamente hay un cambio. Pero se ha visto que es más con las leyes que hay en el país respectivo. Entonces ese es como el término de qué es discapacidad y cuáles son las habilidades de las personas y cómo evoluciona una persona con discapacidad mediante el entorno. Hasta luego y nos vemos.